¿no? En relación a eso vamos a conversar con Martín Ciprés, él es director de Noticias Industriales. Ya estás conectado con nosotros, Martín, porque tenemos que hablar, como mencionábamos recién, con todos estos factores que se dan en esta semana, cuál es la situación en definitiva de las pymes, y además traes un caso testigo en este sentido. ¿Cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo te va? Hay un tema de esta semana que ustedes lo vienen reflejando en las últimas semanas, que es el tema de Lácteos Vidal, que se ha convertido en un caso testigo para toda la industria, no solamente bonaerense, sino también argentina, porque el conflicto que se ha suscitado en esta empresa tiene muchas aristas, y eso es lo que yo quería comentarte hoy, más allá del respaldo de la gremial empresaria Sí. que ayer tuvo repercusión en la provincia de Buenos Aires con todas las entidades gremiales empresariales, industriales, comerciales y también del campo, porque estuvo respaldada por Carvap, por UITBA, por ADIVA, por FEBA y por SETBA. Bien. Es una preocupación muy importante porque lo que le está pasando a Lácteos Vidal se podría resumir en una frase que yo escuché ayer hablando con algunos industriales pymes, es que las industrias hoy, principalmente las pymes, están solas. Y este es un caso testigo porque el conflicto del despido de trabajadores Sí. que se produjo el año pasado en la empresa, y que eso derivó a que tenían que mantener la producción, entonces tomaron nuevo personal. Esto derivó en una causa judicial. Sí, vamos Mira, a, Martín, si te parece, comenzamos te pa- para quienes no tengan información sobre este caso que viene en realidad cubriéndose en los medios hace bastante tiempo. Esto comienza con un conflicto entre empleados que habían sido despedidos de esta empresa y, bueno, los propios representantes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué argumenta Lácteos Vidal en relación también a la desvinculación de algunos trabajadores? ¿Y qué dijo la justicia después sobre eso? Son 29 los trabajadores que fueron despedidos, y fue porque ellos empezaron a hacer una medida de fuerza que derivó en la paralización total de la planta con el bloqueo de sus portones principales. Sí. Esto derivó en octubre pasado que estos 29 personas quedaran despedidas con causa, según la empresa, porque paralizaron la empresa, y esto se judicializó con el respaldo de ATILRA, que es el sindicato de tamberos. ¿Qué pasó en febrero último? Bueno, la Cámara Federal respaldó el pedido del sindicato y estos 29 despedidos, y ahí empezaron los problemas más graves que tiene la empresa, que es subsistir. A ver, una industria produce cuando le ingresa la materia prima, puede procesarla, puede producir, le incorpora valor y termina siendo un producto. Si esa materia prima no entra a la empresa y no sale, el problema es mayúsculo. ¿Por qué? Porque no se puede producir, y esto es lo que le pasó casi durante 3 meses durante el año pasado a la empresa. Mirá lo que contó en este conflicto. Salieron a hablar los representantes sindicales y plantearon que este conflicto se llevó adelante, Rocío, a esta instancia que estamos hoy, que ya te voy a contar cómo está hoy la situación judicial. Dale. Ellos plantearon que ellos iban a continuar este conflicto porque Lácteos Vidal se presenta como una pequeña industria láctea en el partido de Carlos Casares, Sí. pero sus propietarios, que es la familia Badá Vázquez, tiene 50.000 hectáreas de campo y tiene inversiones en alimentos
y en minerías. Y que por este motivo los representantes sindicales iban a ir a fondo con este tema para que se reincorporen estos 29 trabajadores. Con esta decisión de la justicia, que le dio la razón al sindicato y a los trabajadores, bueno, hoy los trabajadores sin trabajar, los despedidos, están cobrando 300.000 pesos por mes hasta que se reincorporen. Es decir, mientras la empresa no decida reincorporarlos, porque la empresa aduce que los despidió con justa causa y en su lugar ya tomó a otros trabajadores, la justicia le hace pagar 300.000 pesos. Bueno, esto atenta indefectiblemente hay acá, Martín, sobre... Sí, hay acá dos cuestiones que están puestos, ¿no?, en discusión. Una de ellas es la situación de los trabajadores y otro lado, como decías, es la posibilidad de sostener una empresa pagando un sueldo a 29 personas que no están trabajando. Digo, acá, como decías, es un caso que ha tenido tanta trascendencia porque se ponen a la vista dos conflictos que son justamente entre los empleados y los empleadores. Digo, acá hay seguramente familias que están en una situación muy comprometida por esa persona que se quedó sin trabajo. Más allá de eso, por supuesto, también la situación de esta pyme que le va a costar muchísimo, ¿no?, mantener a 30 personas pagando un salario, teniendo que también pagar, como decías, el de las otras personas que se incorporaron. La discusión un poco también pasa por ese tema, ¿no?, que es muy controversial y que tiene que ver con cómo funciona el sistema laboral en nuestro país. Lo que vos describiste recién es la realidad. Bueno, este sábado se hizo un abrazo a la empresa con distintos sectores de la comunidad y quedó planteado este tema. A ver, si no hay una empresa que pueda generar ese trabajo no existe. A ver, la situación que uno entiende, la cuestión laboral de estos 29 despedidos, que debe ser realmente dificilísimo no tener no solamente un trabajo, sino un ingreso para su familia. Sí. Pero el problema que tenemos acá, Rocío, es que si la empresa no puede subsistir, no solamente no va a haber esos 29 ya despedidos, sino el resto del personal, porque la empresa hoy, con estos costos que tiene que afrontar por pedido judicial, y eso también hay que reconocerlo, la justicia en este caso le dio el 100% de la razón a los trabajadores. Lo que pasa es que, bueno, sabemos... Y no se pudo llegar a un acuerdo tampoco. Claro, es un derecho, más allá de otra controversia que está puesta en el debate público hoy en día y que tiene que ver con el derecho a manifestarse. Digo, los trabajadores en este caso tienen derecho de hacer un reclamo pertinente en relación, ¿no?, a cuando trabajaban en esa empresa, e incluso son los propios representantes. No sé si en este caso habrá habido algún secretario o algún representante del sindicato en particular, pero en ese caso la ley incluso marca, la ley de contrato de trabajo, que no se los puede despedir, menos, ¿no?, por llevar a cabo una manifestación en relación a lo que tiene que ver con un debate por los derechos laborales. En definitiva, por eso digo, Martín, se entiende, digo, las dos cuestiones, la cara de la misma moneda, es una discusión que se ve mucho en distintos planos. La pregunta es cuál es la solución menos perjudicial, ¿no?, para ambos, porque está claro que los dos sectores están saliendo perjudicados, ¿no? Ese me parece que es el punto. Esta solución es parcial. De todos modos, ¿no? Digo, no deja conforme a los trabajadores, seguramente no, porque de todos modos no están recuperando su trabajo, y ni hablar, ¿no?, por supuesto, a los representantes de Lácteos Vidal. En ese sentido, yo te diría que sin dejar de reconocer los derechos que tienen y las obligaciones que tienen los trabajadores, acá lo que estamos planteando, o lo que yo te quiero plantear, Rocío, es la continuidad de una empresa que está
absolutamente complicada desde el punto de vista de la producción, está complicado desde el punto de vista de su economía y de su cuestión financiera, y está complicado de acá para adelante con un montón de decisiones judiciales adversas para la empresa. Yo lo que planteo acá es un poco el modelo del país que tenemos, porque lo que le pasa a Lácteos Vidal pasa en muchos planos. Ahora, si vos me decís cómo se puede resolver, bueno, tomemos el modelo de la industria automotriz, en donde el sindicato, en vez de ir a plantear cuestiones que tienen que ver con las formas, se incorporaron en el mismo proceso y son parte de ese mismo proceso. Y yo creo que ese modelo de la industria automotriz, en donde el Estado, junto con el sindicato y las empresas automotrices, se sientan y evalúan la forma de producción, la forma de cómo generar más empleo, de cómo se debe capacitar al personal, pero en este caso lo único que hemos visto desde el punto de vista de el conflicto que derivó en la justicia es un conflicto y una pelea que no tiene fin. ¿Por Claro. qué? Porque la única situación que le queda a la empresa Vidal es o incorporar a estos 29 despedidos luego de un conflicto de casi un año, o terminar cerrando las puertas porque el modelo de negocio no da y tampoco los costos. ¿Hay, Martín, Entonces yo digo, alguna instancia más de apelación en este conflicto en particular, o es un fallo que ya está cerrado y está firme? ¿O todavía queda algo que se pueda rever, alguna instancia más de negociación? bueno, la última instancia fue la Cámara Federal de Derecho Laboral, que lo intimó a la empresa a incorporar estos 29 despedidos y que en el tiempo que no se incorporen le tienen que pagar de estos 300.000 pesos mensuales, que son 10.000 pesos diarios. En realidad lo que dice el fallo es, mientras no se incorpore son 10.000 pesos diarios Claro. que le tiene que abonar. Es mucho Pero dinero, ¿no? Más es allá de... y es muchísimo dinero, y el tema es la viabilidad del negocio. A ver, yo lo que digo es, y esto lo digo entendiendo todas las partes, Sí. sin empresa, sin industria, no hay trabajo. Sin industria no hay nación. A ver, si acá no hay en algún punto una consideración de la viabilidad de la empresa, para que esa empresa pueda generar no solamente sus productos, sus mercados, pagar sus impuestos y generar empleo, si esa ecuación no se puede cerrar, Sí. es muy difícil, y y en ese punto yo te diría, tomando tus palabras iniciales del contexto que está viviendo la economía argentina, con la cuestión inflacionaria y con las variables macroeconómicas que no se terminan de orientar a favor de la producción nacional, es muy difícil que este conflicto llegue a un buen puerto, porque todas las variables Bien. a favor de la empresa están casi rotas. Te quiero preguntar, Martín, cortito, antes de despedirte, y sobre esto que decís, ¿estás a favor vos de la reforma laboral? Yo creo que la reforma laboral es un tema que hay que abordar desde los distintos ámbitos, tanto desde el punto de vista de la empresa o de los empresarios, como de los sindicatos. A ver, Rocío, una reforma laboral o una actualización laboral, o como le quieran llamar este proceso, tiene que estar alineados, ¿sí?, que dentro de un proceso productivo, el trabajador es parte de ese proceso productivo. Y cuando ese trabajador está dentro de ese proceso productivo, esas cuestiones, ahora también hay que darle herramientas a la empresa
cuando el modelo o, la situación económica o la viabilidad de la empresa no funciona y lamentablemente tiene que reducir personal, también hay que darle herramientas a la empresa para que pueda Bien. llevar adelante esos procesos. ¿Por qué? Porque la industria, la tecnología, los mercados, el mundo en definitiva, no tiene la posibilidad de que un negocio sea viable durante muchos años. Bien. Y si ese modelo de negocio no es viable, ¿qué van a hacer? A ver, esa empresa o ese modelo de negocio se hunde y los trabajadores son parte de ese proceso. Y habría que dar esa posibilidad de que haya un esquema de trabajo que sea tanto beneficioso para la empresa como Bien, para los Martín. trabajadores, y que esta cuestión de la judicialización no llegue a estos puntos como ha llegado en Lácteos Vidal. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Buen día, Rocío. Hasta la próxima. Era Martín Ciprés, director de Noticias Industriales.